y por último del 31 a 37 hasta 41. ¿Cuántos tienen? Díganme. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, diga conmigo, todos, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 37, del 37 hasta el 41. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Te quiero invitar a hacernos una oración en este momento. Pedir al Señor que venga a hablar con nosotros una vez más, porque la presencia del Señor está maravillosa esta noche aquí. Amén. Aleluya. Padre, en nombre de Jesús, dándote gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Que tú puedes, Espíritu de Dios, manifestar sobre nuestras vidas. Derrama, Señor Altísimo, de tu Espíritu, de tu gracia y de tu unción. Tómanos, Señor Altísimo, en tus brazos de una manera especial, los brazos de tu Espíritu, que nos santifica y que nos conduce en tu voluntad. Exaltamos a ti, bendecimos a tu santo nombre y aplaudimos al Señor, porque es santo para todo el siempre, en el nombre de Jesús. Al Señor sea toda honra y toda gloria. Puedes asentar en el nombre santo del Señor. Antes de predicar, quiero dar bienvenidas a Felipe, nuestro amigo de fútbol, invitado de hermano Fabricio. Estamos visitando aquí hoy. Es un placer muy grande tener a usted aquí, Felipe, en el nombre de Jesús. También está la Mary, invitada ¿de quién fue invitada esta vez? De la hermana Marley. Que Dios le bendiga grandemente, es un placer muy grande. También está la doctora Glaucenira, ¿verdad? Estaba orando hoy por ti. Aleluya, el Señor escuchó maravillosamente, estaba orando. Y es un placer tener a usted aquí también esta noche en el nombre santo del Señor Jesús. Hay los hermanos allí de la Lagosta, un hermano, ¿es tu hijo este aquí? Sí. Grande, ¿cuál es tu nombre, campeón? Daniel. Dios le bendiga también grandemente, Daniel, en el nombre de Jesús. Todos los otros ya son de casa. ¿Qué vamos a decir a ellos? 1, 2, 3. Sean prevenidos en el nombre. Ahora un fuerte aplauso. Si tú estás cerca de uno de tus hermanos, dé un abrazo en él, en el nombre de toda la iglesia, le cumplimente en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este texto que nosotros leemos es un texto que es muy especial, porque es el texto que narra, que explica de manera detallada el nacimiento de la iglesia, la era del Espíritu Santo.
toda la Biblia, ella es dividida en algunas eras, en algunos periodos. El periodo del Antiguo Testamento es el periodo del Padre. El periodo del Nuevo Testamento, específicamente hablando, los 4 evangelios, es el periodo del Hijo. Y a partir del libro de Hechos es conocido como el periodo del Espíritu, o como es muy bien estudiado por algunas teologías, como el periodo de la gracia. Es cuando la gracia, la salvación, es ofrecida de manera que se puede ser lograda a través de la fe. Es extendida a todos. En el Antiguo Testamento era una manifestación que necesitaba de todo un ritual, y era en casos extremadamente excepcionales que mencionaba que una persona podría ser introducida dentro de la familia de los judíos y así ser extendido para esta persona la salvación. Pedro toma la palabra de Dios prestada del profeta Joel de una manera muy oportuna, porque él está predicando la palabra del Señor. Los discípulos estaban cerca de 120 discípulos reunidos en el cenáculo, y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a orar intensamente, y de repente vino un ruido, un estruendo, como que de un viento muy fuerte, que entró dentro de la casa. Fue visto como lenguas de fuego bajando sobre cada persona que estaba presente allí. Dice la palabra del Señor que todos fueron llenos del Espíritu y pasaron a vivir cosas extraordinarias. Era por ocasión el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el número 50 después de la Pascua. Por eso se llama así Pentecostés, que era una fiesta que se celebraba el primero día de la cosecha, o la fiesta de las primicias. Y por esta ocasión era una de las fiestas obligadas por todos los judíos venir de todos los sitios para adorar a Jehová en Jerusalén. Y el texto, la razón que yo he elegido algunos textos solamente para ilustrar, porque el texto es muy largo, muy grande, y dice la palabra de Dios que las personas que estaban ahí empezaron a mirar a los cristianos hablando en otras lenguas. E empezaron a decir que esto era nada más, nada menos do que un grupo de personas que estaban borrachos. Habían tomado mosto. Y imagino yo que en este momento estaban todos los discípulos ahí adorando, hablando en lenguas. Y todas las personas involucradas ahí alrededor empezaron a mirar y declarar: mira, están borrachos, mira, están borrachos. Y esto fue enfadando a Pedro. Fue como que llenando el corazón de Pedro. Y Pedro de repente se pone de pie. Dice el versículo 14 de Hechos capítulo 2. Poniéndose Pedro de pie, empieza entonces a declarar, a responder, a confrontar a todas las personas que estaban blasfemando y que estaban atacando a los discípulos. Pero que esto fue algo tan especial que Pedro no paró con una respuesta. Pedro fue adelante y predicó la palabra. Y predicó de tal manera que el Espíritu de Dios se movió en el corazón y en la vida de todas las personas. Cada persona fue tocada de una manera distinta. Y fue tan impactante que las personas que escuchaban, que nunca habían tenido contacto con los discípulos o tampoco con Jesús, porque venían de lejos, no eran de Jerusalén, y tampoco sabían lo que había pasado con Jesús y con los discípulos. Vinieron de lejos mucha gente y estarían ahí involucrados, dice la palabra de Dios, que preguntaron: varones, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y dice la palabra del Señor que ellos respondieron: arrepentíos, porque ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Arrepentíos y bautizaos. Y dice la palabra de Dios que cerca de 3,000 nuevas almas aceptaron a Jesús y fueron bautizados en un día. Este momento es un momento clave para la iglesia en muchos aspectos. La inauguración, como ya hablé, el bajar del Espíritu, el mover de todo, cómo Dios puede usar personas. Pero que yo quiero mencionar exactamente la vida de Pedro en este aspecto.
Porque por cerca de 3 años y medio, ¿cuánto tiempo? Este Pedro era una persona extremadamente bruta, era una persona extremadamente nerviosa, sin cultura ninguna, una persona que tenía más contras do que pros, tenía más defectos y errores do que virtudes, una persona que tampoco sabía leer o escribir. Hay 2 epístolas en la Biblia que son empleadas a Pedro, que son puestas como la autoría de Pedro, que es 1 y 2 Pedro. Una de ellas fue leído aquí por hermano Ismael. Pero que Pedro no sabía escribir, y fue usado un escritor, que fue el propio Marcos, a quien escribió el tercer evangelio de la Biblia, porque Pedro no sabía escribir. Y es interesante que cuando Pedro se levanta en el medio de esta multitud de doctores de la ley, de líderes de todo el mundo, de gente rica, gente pobre, una multitud muy grande, porque 3,000 aceptaron a Jesús. Ahora imagínate cuántas personas no tenían para 3,000 aceptar a Jesús. Nosotros hacemos el apelo aquí en la iglesia y muchas veces 1% acepta a Jesús y si queda 99% sin aceptar a Jesús. Ahora imagina cuántos más no tenían ahí de los judíos, pero que 3,000 aceptaron a Jesús. Esto causó un impacto muy grande en la vida de las personas que estaban ahí. Causó impacto en la vida de los fariseos, simplemente porque los fariseos conocían, al punto que algunos de ellos mencionaron diciendo: no es este el pescador, no es este el hombre que tampoco sabe escribir, no es este el hombre que está enseñando a nosotros todas estas cosas. Ellos se quedaron sorpresos. Creo que los propios discípulos que hacían parte de los 12, que estaban junto con Jesús y con Pedro, acompañando a Pedro a lo largo de esos 3 años y medio, se quedaron sorpresos porque no esperaban Pedro se levantar con tanta osadía, con tanta determinación, se levantar con tanto poder, con tanta autoridad. Ellos se quedaron sorpresos. Y creo que nació una pregunta en sus corazones: ¿a dónde estaba este Pedro que nosotros no conocíamos? ¿A dónde estaba este Pedro que nosotros no sabíamos que existía? ¿A dónde estaba este hombre para predicar de esta manera? Y vale la pena considerarnos algo aquí. Comprenda algo aquí, hermano. Vale la pena nosotros considerarnos algo aquí. El hecho de que ni Jesús ganó 3,000 almas en un culto. La gente acompañaba a Jesús, pero que ninguna persona preguntaba: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para cambiar de vida? Ninguna persona hizo esa pregunta para Jesús en una masa grande. Individuales lo hicieron, pero que una masa de 3,000, ni Jesús había logrado algo tan grande así, porque el propio Jesús habló diciendo: vosotros harán cosas mucho más grandes do que las que yo hizo. Entonces, ni en la historia, en toda la historia bíblica, apareció un grupo de 3,000 personas se agregando y diciendo: ¿qué tenemos que hacer para buscar a Dios, para tornar a Dios? Y quiero que tú comprendas esta noche que el mover de Dios en este día, en la vida de Pedro, fue tan impactante, pero que tan impactante, que marcó no solo las personas que estaban ahí, pero que marcó la iglesia hasta los días de hoy. Es una fuente de inspiración para cada uno de nosotros. Cualquier persona que lea la Biblia, cualquier líder que sea enamorado por Jesús, que tiene su vida dedicada a servir a Jesús, puede leer este texto y comprender que no es por fuerza, no tampoco por violencia, no es por capacidad de intelectualidad, no es por capacidad de cultura, pero que por el lugar que damos para servir al Espíritu, que se torna posible el mover del Espíritu en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Díganme. Pero que Pedro es una persona que a 3 años y medio atrás tuvo algunos encuentros con Jesús, pero que solamente en este momento él tomó una posición. Diga conmigo: una posición. Él se posicionó y él descubrió, él aceptó, asimiló quién él era. Porque en todos los momentos nosotros miramos que Jesús llamaba a Pedro para ser líder. En todos los
momentos nosotros miramos que Jesús desafiaba a Pedro. Pedro camina sobre las aguas. Pedro predica. Pedro desafía a los líderes. Tú estarás conmigo. Sí, estaré contigo. Pedro, déjame lavar tus pies. O sea, Jesús en todo instante estaba desafiando a Pedro para algo, como que un gigante dormido pudiera se levantar dentro de Pedro. Porque Jesús sabía quién Pedro era. Jesús sabía dónde Pedro iba a llegar. Al punto que Jesús no fue a buscar a Pedro a todos porque no tenía otro. No, Pedro era elegido. Él fue el único que fue llevado en el capítulo 17 de Mateo para tener un encuentro íntimo. Voy a hablar acerca de esto con Jesús transfigurado en gloria y poder. Cuando Pedro mira para él fue el único que ha dicho: déjame te adorar y crear una tenda ahora para ti. Jesús conocía el potencial de Pedro, y Jesús conoce mi potencial y tu potencial. Amén. La única diferencia, ¿por qué que Pedro no se tornó este gigante antes? Sabemos que existe un tiempo profético, sabemos que existe un mover profético, sabemos que existe un tiempo de Dios, una elección de Dios, un mover de Dios, pero que la realidad es que Pedro no estaba preparado. Y no era por falta de enseñanza de Jesús, no era por falta de oportunidades de Jesús, no era por falta de confianza de Jesús, no. Era simplemente porque Pedro no era consciente del tamaño del llamado que él tenía en su vida. Pedro no sabía quién él era. Pedro, él sabía que iba a ser alguien. Pedro sabía que tenía un llamado, al punto que le había preguntado a Jesús diciendo: yo estoy abandonando todo para ti seguir. Yo no voy a retornar para mi casa. Esas son palabras de Pedro, que voy a recibir en retorno. Pedro era consciente, pero que él tenía una inseguridad. Pero que en el capítulo 2 de Hechos, de la palabra de Dios, que Pedro sí levanta esta cuestión, esta expresión diciendo que sí levanta. Yo puedo ver Pedro diciendo: no puedo retrasar más un día en mi vida. Tengo que posicionarme para hacer la voluntad de Dios en mi vida. Pedro llegó a la conclusión diciendo: yo no puedo retrasar esto otra vez en mi vida. Yo no puedo no sé cómo habla en castellano, posponer, poner adelante. Posponer está en castellano también. Posponer. Yo tampoco puedo posponer para adelante. Yo no puedo retrasar esto en mi vida. Y yo quiero decir algo para ti aquí, amado y querido hermano. O que Pedro vivió en un día, Pedro podía ter vivido en todos los años que estaba con Jesús. Y aquí entra una cuestión clave en nuestras vidas. ¿Cuánto de nosotros esperamos el momento de nos posicionarnos delante de Dios? ¿Cuánto de nosotros retrasamos y nos quedamos sentados mirando personas diciendo: están borrachos, no saben qué están haciendo, es una pequeña aventura? En algún punto en nuestra vida, el Señor Jesús nos llamará para una nueva posición. En algún momento de tu vida, el Señor Jesús te llamará para un nuevo tiempo, una nueva posición. Y va a comprender algo: tu vida empezará a partir de este día. Porque nosotros retrasamos algo porque tenemos muchas veces inseguridad de quién nosotros seremos, de cómo funcionará, de cómo será realizado las cosas en nuestra vida, porque tenemos un control inmediato en nuestras manos. Pero que hubo algunos encuentros, diga conmigo, encuentros de Jesús con Pedro, que hicieron toda la diferencia. Y yo quiero ministrar en esta noche sobre tu vida, sobre mi vida, que el Espíritu Santo he puesto en mi corazón. Algunos encuentros que, si tú quieres vivir lo mejor de Dios, ¿cuántos quieren vivir lo mejor de Dios? Si tú quieres vivir lo mejor de Dios, en algún punto de tu vida tú tendrás que vivir estos encuentros con Dios. Son encuentros sencillos, pero que encuentros necesarios. Son encuentros que a principio parece algo bíblico, pero que nosotros mirando bien, vamos a percibir que Jesús clama constantemente a nosotros para cada uno de estos momentos con Él. Hubo momentos clave. La vida de Pedro es marcada en los 4 evangelios y pelo menos la primera mitad del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero que son el libro de los evangelios, los 4 evangelios, que miramos el tiempo de entrenamiento de Pedro, el tiempo de preparo, el tiempo de formación,
el tiempo que Jesús formaba la vida de Pedro. Cuando Jesús decía: Pedro, para con esto, Pedro, añade esto en tu vida. Pero que cuando Jesús terminó con Pedro, Él tuvo una actitud restando en su vida: posicionarse para ser una herramienta en las manos de Dios. Y comprenda algo aquí: Pedro está haciendo esto no por su llamado apostólico. Pedro está haciendo esto porque es el destino de su vida. Porque el destino de cada uno de nosotros que estamos aquí es, antes de todo, sermos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios hará de nosotros vivirmos lo mejor de la tierra. Hará de nosotros vivirmos lo mejor de Dios. Porque hay niveles de recompensa, de provisión. Hay niveles de respuestas, de supervivencia. Y nosotros podemos vivir en el natural por toda la vida. Y partimos para la eternidad sin probar el favor de Dios en nuestras vidas. Sin probar el milagro, el sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas. Y aquí está un peligro muy grande, porque hay personas que parten y pasan su vida dentro de la iglesia. Hay personas que nacen dentro de la iglesia, viven en la iglesia, enamoran-se en la iglesia, casan en la iglesia, tienen hijos, tornan-se suegros y nueras dentro de la iglesia, tornan-se abuelos y abuelas dentro de la iglesia. Parten para la eternidad sin nunca ter vivido el sobrenatural de Dios. Vivimos al nivel de la naturalidad, pero que cuando yo tomo una posición, paso a vivir el sobrenatural y el favor de Dios. Si Dios quisiera que nosotros tuviéramos una vida de naturalidad, Él no necesitaba ter enviado a su Hijo. Él no necesitaba ter derramado del Espíritu Santo para el sobrenatural de Dios venir. Dice el texto que nosotros leemos aquí, que en los últimos días derramará Dios de su Espíritu sobre toda la carne, y profetizarán, y tendrán visiones, y vivirán milagros, y abrirán puertas, y expulsarán demonios, y resucitarán muertos, y adorarán el Espíritu y en verdad. Son todo para nuestra vida. En esto no está hablando de naturalidad. Esto está hablando de sobrenaturalidad. Porque dice la palabra de Dios que aquel que adora al Padre, importa que lo adore en espíritu y en verdad. Y si nosotros permanecemos en el mundo natural, nosotros no podemos disfrutar, vivir el sobrenatural de Dios, y pasamos a tener una vida de costumbres naturales religiosos. Pero que quiero compartir con vosotros algunos encuentros sencillos que Jesús tuvo con Pedro, que cambió su vida. ¿Cuántos quieren tener su vida cambiada? Que digan amén. Amén. Lucas capítulo 5, dice la palabra de Dios. Yo no voy a entrar en detalles para leer el texto, para compactar el máximo el mensaje en esta noche. Lucas capítulo 5, dice la palabra de Dios que, y pasando Jesús con una multitud, la multitud lo suprimía, y él fue obligado a entrar dentro de un barco, y apartándose un poco de la playa, predicó a la multitud. Y de repente Jesús torna para Pedro, porque el barco era de Pedro. Digo conmigo, el barco era de Pedro. El barco era de Pedro. Jesús entra dentro del barco de Pedro, y dice la palabra de Dios que él empieza a se apartar un poco, y ha dicho: pasa un poco más para el hondo del mar, y tira la red, echa la red al lado derecho del barco. Y Pedro ha dicho: Señor, yo pasé toda la noche pescando, buscando, pero que es imposible de poder, porque soy acostumbrado, conozco esto aquí. Y dice la palabra de Dios que cuando Pedro lo hace, diciendo: bajo tu palabra lo haré, y cuando él lo hace, cuando él intenta sacar la red se rompía. Digo conmigo, la red se rompía. La red se rompía. El primer encuentro que Jesús tiene con Pedro es el encuentro de su transformación, de su llamado. El encuentro a donde él tiene el primer contacto con Jesús. En este primer contacto con Jesús, estoy seguro de que Pedro era un tipo de persona, porque su hermano André ya conocía la historia de Jesús, y supuestamente él ya había escuchado hablar acerca de Jesús, pero que por la primera vez está teniendo un encuentro genuino con Jesús. Por la primera vez Jesús está haciendo parte de su vida. Por la primera vez Jesús está poniendo los pies en algo que es de él. Muchos de nosotros frecuentamos la iglesia,
conocemos todos los salmos, conocemos todos los libros de la Biblia, sabemos todos los títulos de teología posible, nos vestimos como cristianos, tenemos Biblia de cristiano, cantamos como cristiano, pero que no permitimos Jesús entrar en las determinadas áreas de nuestra vida. El primer encuentro que Jesús hace cuestión de hacer con nosotros es el encuentro al donde Él marca nuestra historia y cambia nuestra historia para siempre. En este momento que tu vida nunca más se torna la misma, porque en este momento tú vas a ver tu vida de una manera distinta. Pedro pasó su vida como pescador, pero que solamente en el día que Jesús puso sus pies dentro de su barco, dice la palabra de Dios que le recibió una palabra diciendo: a partir de hoy serás pescador de hombres. Solamente en este día Pedro llegó a conclusión de que él era más, de que él podría más, de que había todavía más de Dios para él vivir, porque aún no existía, su vida no había terminado ahí. Su vida no había sido limitada a un barco dentro de un mar pequeño. Su vida no había sido limitada a una experiencia o una herencia de un padre que le pasó para él. No, por el contrario, él a partir de este día le pasa a descubrir que su vida solo está empezando a partir de este momento. Su vida solo está empezando una nueva historia. Muchas veces nosotros tenemos nuestra vida marcada. Vivimos en la iglesia, seguimos la iglesia, somos buenos cristianos, no bebemos, no fumamos, no participamos de orgías, no vigilamos con el noviazgo, esperamos la voluntad de Dios, somos buenos cristianos. Pero que yo quiero te llamar la atención esta noche de la importancia de ir más allá do que esto puede se tornar un barco que nosotros nos acostumbramos. La iglesia puede se tornar un barco al donde nosotros ya conocemos cómo va a funcionar. La iglesia puede se tornar un barco al donde nosotros ya sabemos: bueno, no voy a tirar la red para este lado porque sé que no funciona. Sé que si yo hiciera una oración de esta manera no funciona. Sé que si yo ayunar, yo sé que no funcionará. Simplemente porque la palabra de Dios declara que lo que Dios tiene para nuestra vida es algo sobrenatural. Es algo que cambia nuestra historia, que cambia nuestra vida. Es algo que mueve a nosotros de un nivel natural para un nivel sobrenatural. ¿Están conmigo? Dígame amén. La palabra del Señor declara que Pedro a partir de este día llegó a la conclusión de muchos aspectos. Dentro de él, la conclusión de que él tenía más de Dios para vivir do que él podría imaginar. Pero también de la palabra de Dios que él conoció que sus técnicas, sus habilidades no eran suficientes para vivir lo más de Dios. Yo veo la vida de Pedro en esta circunstancia como el siguiente. Veo la vida de Pedro como una persona, porque él es un empresario en la área de la pesca. Pedro es una persona líder en la área de la pesca. Es una persona que tenía dinero. Es una persona que tenía negocio, sabía exactamente cómo funcionaba su empresa, sabía exactamente cómo manejar el barco, sabía exactamente para qué lado, si el viento soplase de la derecha, él sabía cuál la dirección poner el barco. Él conocía dónde tenía las piedras, él sabía dónde tenía el pescado, él sabía el tiempo de cuándo pescar determinado tipo de pescado. Entonces, la palabra de Dios nos habla que solamente en el momento que Jesús entró en su vida, fue que Pedro tiró la red para vivir el sobrenatural. Y fue interesante algo aquí, porque la red, diga conmigo, la red que Pedro estaba acostumbrado, no soportó lo que Dios estaba dando. La red que Pedro estaba acostumbrado a pescar es de mi trabajo. Yo conozco muy bien y tal y cual, y yo sé para dónde voy y sé lo que hacer. Esto es mi vida, soy maestro y tal y cual. Y cuando le fue sacar, cuando Dios en un momento, porque la primera vez Pedro está probando algo que él nunca había probado. Por un momento, cuando Pedro tocado por Jesús, cuando intenta sacar la red, sus técnicas no están funcionando, sus habilidades no son suficientes. Y aquí comprendemos algo, de que Dios siempre tiene algo mejor para tu vivir. Si Dios siempre tiene algo mejor, tú puedes vivir al máximo, tú puedes tener las habilidades que tú tienes, tú puedes tener un matrimonio feliz, tú
Tú puedes tener una vida de iglesia feliz. Tú puedes tener una vida de tu trabajo feliz. Pero solamente cuando Jesús entra en tu historia es que tú vas a empezar a vivir algo que los otros jamás vivieron antes. Solamente cuando Cristo entra en tu historia es que tú pasas a vivir y decir: wow, yo nunca había probado esto en mi vida. Es la misma, diga conmigo, el mismo mar, el mismo barco, la misma red, pero que la pesca mas a pesca fue diferente. foi diferente. Amém. Aquí está la diferencia de cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo. Tu casa continuará la misma, tus ropas continuarán la misma, tu matrimonio será lo mismo, tu familia será la misma, tu trabajo será lo mismo, el sueldo será lo mismo. Pelo menos en el principio estos aspectos continuarán lo mismo, pero que tu vida pasarás a vivir algo que los otros no pueden vivir naturalmente. Tu vida pasará a vivir algo, tú pasarás a vivir algo que jamás he vivido antes. Y aquí entramos en algo muy específico, porque lo que Dios tiene para nosotros requiere de nosotros un cambio de estructura. Diga conmigo, lo que Dios tiene para mí, Lo que Dios tiene para mí requerirá de mí Requererá de mim un cambio de estructura. cambio de estrutura. Pedro tenía las técnicas de pesca, Pedro tenía el barco, Pedro tenía las cosas, pero que si él continuase con las mismas técnicas, misma estructura, él no iba a soportar lo que Dios estaba dando para él. Él no iba a soportar. Es por eso que Dios exige de nosotros un cambio. Diga conmigo, un cambio. El primer encuentro de Cristo en nuestra vida es el encuentro al donde Cristo levanta a nosotros para un nivel más alto de conocimiento de Dios. Es al donde nosotros dejamos las técnicas pasadas, la vida pasada, e empezamos a caminar en novedad de vida. Estoy seguro que Pedro tuvo pescas maravillosas a lo largo de su vida, pero que solamente cuando empezó a caminar con Jesús fue la primera vez que le tuvo 3,000 almas aceptando a Cristo a través de la vida de él. Él necesitaba de una red más fuerte. Jesús habló acerca de esto posteriormente. Él habló diciendo que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. No se puede poner vino nuevo en odres porque va a afectar el vino. ¿Cuántos aquí de nosotros estamos recibiendo el vino nuevo? Dígame. Amém. Si tú estás recibiendo el vino nuevo, automáticamente Dios pedirá de nosotros un cambio de estructura, un cambio de mentalidad, un cambio de caminar. Y solo yo y tú podemos retrasar el favor de Dios en nuestras vidas. Solo yo y tú podemos retrasar el sobrenatural de Dios ser derramado sobre nuestras vidas. Podemos tardar el tiempo que sea. Elegimos esto, escogemos esto. Quiero vivir como estoy bien, ya no quiero crecer, ya no quiero ir más adelante, ya está bien como está. Una de las oraciones que más hago en mi vida y uno de los temores personales que tengo en mi vida es que yo quiero siempre, no sé cuántos años viviré, pero que oro siempre a Dios que hasta los últimos momentos de mi vida, últimos minutos de mi vida, yo quiero tener ganas de crecer. Yo quiero tener ganas de vivir algo nuevo. Cada día que me despierto, cada año que empieza, cada mes que empieza, cada persona que yo conozco, yo empiezo orando a Dios: Señor, que sea una nueva puerta que yo nunca entré, que sea algo nuevo, que sean nuevos aires, porque Dios es Dios de cosas nuevas. Dios es Dios de novedad. Dios es Dios de renuevo. Dios es Dios de regalos inéditos. Dios es Dios de entregar a tu vida cosas que tú nunca has podido vivir. Las cosas naturales esperamos del hombre, pero que hay un Dios que tiene cosas sobrenaturales. La palabra de Dios habla: o que los ojos no vieron, o que jamás subió al corazón del hombre, es lo que Dios tiene reservado para su pueblo. ¿Hay alguno aquí que es pueblo de Dios? Diga amén. Amém. Primer encuentro que Jesús tiene con Pedro es un encuentro al donde Pedro reconoce su posición. Él le habla: wow, tengo que cambiar algo, quiero seguir más adelante. Es su primer encuentro con Jesús. Su vida cambia, él cambia de estructura. Pero que algo se pasa en Marcos capítulo 1 a partir del versículo número 29. Dice la palabra de Dios que saliendo Jesús de la sinagoga con Andrés y Santiago, entraron en la casa de Pedro. Digo, entraron en la casa de Pedro.
Y por increíble que parezca, la suegra de Pedro estaba con dolor de cabeza, estaba con fiebre, dice el texto bíblico. Jesús viene y ora por él y la sana. Algunas personas hablan que Pedro negó a Jesús fue porque sanó a su sogra. Bueno, mentira, hermano. Esto es herejía. Jesús ora por la suegra de Pedro y ella es sanada. Parece algo muy sencillo, parece algo insignificativo. Jesús hizo milagros más grandes. Jesús sanó a un paralítico de 28 años que estaba paralítico. Jesús resucitó a Lázaro con 4 días de muerto. Jesús sanó a una mujer de 38 años que tenía un flujo de sangre. Jesús resucitó el hijo de la mujer de Naín, de la viuda de Naín. Jesús hizo cosas más extraordinarias. Sanó al ciego Bartimeo, curó a 10 leprosos. Parece que una fiebre es algo extremadamente insignificante para esta historia. Puede ser insignificante para nosotros, pero que es significante para la vida de Pedro. Amén. Diga conmigo, es significante para la vida de Pedro. Simplemente porque o que Jesús tiene para nosotros, porque el primer encuentro de Jesús con Pedro fue en la playa, pero que el segundo fue dentro de su casa. Jesús no entraría dentro de su casa si Pedro no estuviera ahí. Jesús no podía entrar dentro de la casa, era una cuestión de costumbre. El dueño, el cabeza de la casa tiene que estar ahí. El texto no menciona a Pedro, habla solamente de la suegra de Pedro, pero que mirando el costumbre judío de sus tiempos, Jesús no entraría en esta casa, mucho más acompañado de 2 hombres, al donde el dueño de la casa no estaba. Entonces ellos fueron a visitar, diga conmigo, ellos fueron a encontrar a Pedro. Primero encontraron a Pedro en la playa. Pedro tuvo un cambio de vida. Segundo, entró en la casa de Pedro, porque la obra de Cristo no es limitada solamente a tu vida. O que Jesús tiene para ti, Él también tiene para tu familia y para tu casa. O que Dios tiene para tu vida, para tu casa, Él quiere extender a todos, a cada día más. Por eso que la palabra del Señor habla que el carcelero, allí del libro de Hechos, cuando tiene el terremoto y se rompe las cadenas allí dentro de la cárcel, ellos preguntan a Pablo diciendo, ¿qué tengo que hacer? Voy a morir. Y Pablo habla diciendo, cree en el Señor Jesús que serás salvo tú y tu casa. Nunca piense que lo que Dios tiene para ti es limitado solamente a ti, porque dice la palabra de Dios que la obra que Cristo realiza en nuestra vida es tan grande que se torna una fuente que fluye para la vida eterna. Esta fuente no para de fluir constantemente. Se prepare, pastor, yo soy el único hijo cristiano de mi casa. Se prepare, porque a cualquier momento hay ángeles de Dios que estarán trabajando en favor de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. Mira para tu hermano, diga así: no se desespere, porque Dios es fiel en tu familia. Cuando yo acepté a Cristo, yo enfrenté demasiados problemas familiares, porque yo era el único cristiano de mi familia por parte de mi padre. Y yo sufrí demasiado simplemente porque yo pensé que era el único. Pero que llegó un momento en mi vida que cuando después de cristiano fiqué sabiendo que tenía un primo que es pastor. Y este primo oraba por nosotros, oraba por mi vida y clamaba por mi vida, porque yo era un tipo de oveja negra de la familia. Y oraba por mí, quítalo la droga de él, quita la bebida de él, quita el tabaco de él, cambia su vida. Y él me contando después diciendo, yo clamaba, Dios, el Espíritu Santo me gritaba conmigo para ayunar en favor de tu vida. De repente, después de ya estar trabajando para Cristo, predicador, entré en contacto con él y diciendo, sé que tú eres pastor. Y él dijo, yo soy pastor. ¿Y cómo tú estás? Y yo le he dicho, estoy sirviendo a Jesús. Y le dio un gloria a Dios en el teléfono. Y le he dicho, ¿está todo bien? Y le he dicho, sí, es porque yo ya había visto esto en mis visiones y en mi oración. Déjame decir algo para ti, hermano. Tú puedes ser el único hoy de tu familia, pero que a cualquier momento la obra de Dios va a tocar a alguien en tu casa. La obra de Dios. Jesús no se quedó solo con Pedro, para que Pedro no se acostumbrase en la iglesia. Voy para la iglesia, voy a adorar a Dios, pero que cuando llego en casa estoy pasando un problema. No. Que Jesús quería que Pedro fuera creyente aquí, pero que fuera creyente en su casa. O que le adoraba a Dios aquí, adoraba a Dios en su casa. La presencia que él sentía aquí, él le siente en su casa. La obra de Cristo en tu vida no es solamente en la iglesia. Él quiere ir contigo para tu casa. Él quiere ser el dueño de tu casa. Hay alguien que está comprendiendo aquí en esta noche. Diga amén. Toca pelo menos 2 personas, diga así: tu casa es el lugar en donde Dios quiere se manifestar en tu vida.
Cuanto más Pedro se entregaba a Cristo, más Jesús entraba dentro de su casa. Si Pedro tenía una suegra, señal que tenía una esposa. Entonces Pedro era marcado para ser el patriarca de su familia. Empezaba tocando en la vida de Pedro y todos los otros eran tocados. Sepa que el diablo trabaja demasiado contra nuestras familias. Trabaja demasiado contra tu casa. Que poner los impedimentos posibles en tu casa. Pero que más poderoso es Dios para derramar sobre tu vida. Más poderoso es el Señor. Primer encuentro de Pedro con Jesús fue en la playa, su vida cambió. Segundo fue el encuentro de la familia. Pero que el tercero, algo de muy especial, se pasa en Mateo capítulo 17. De la palabra de Dios, que esto no fue una actitud ocasional que se pasó en la vida de Pedro y de Jesús. Por el contrario, Jesús llamó en particular, dice el texto, y llamando en particular, Pedro, Santiago y Juan subieron al monte e empezaron a adorar a Dios. Empezaron a clamar al Señor. Empezaron a adorar al Señor. Y estando allí, dice la palabra de Dios que Jesucristo fue transfigurado. Esta palabra transfigurado quiere decir que Él recibió su cuerpo de gloria adelantado sobre su vida. Jesús como que sacó la ropa carnal, material, delante de los 3 discípulos y habló diciendo: esto soy yo. Delante de vosotros, esto soy yo. Diga conmigo: intimidad. Intimidad. En algún punto de tu vida, Jesús te encontrará para cambiar tu historia. Amén. En algún punto de tu vida, Jesús te llevará para vivir un cambio dentro de tu familia. Amén. Y en tercer lugar, Jesús va a querer tiempo de intimidad contigo. Amén. Una de las cosas que más escuchamos. Yo predico a muchas personas, comparto el evangelio con algunas personas, y yo he descubierto que llegué a la conclusión: las personas más difíciles de se convertir son las personas que creen en Dios, pero que no quieren compromiso con Dios. Los ateos en algún punto tienen que llegar a la conclusión. En algún punto, o aquí o cerca de morir, va a llegar a la conclusión. Lo más grande ateo de toda la historia, nosotros sabemos que nada más es do que el padre de la evolución, que es Karl Marx. Nosotros sabemos que no Karl Marx del comunismo, Darwin. Estuvo porque ahí en el Museo Británico estuvo la última vez, Historia Natural, un mes atrás más o menos, levando mis hijos para conocer. Está ahí una estatua grande de él, Charles Darwin. Entonces hasta él mismo en su lecho de muerte escribe cosas relacionadas a Dios. En algún punto, la persona que resiste a Dios, Pablo es el ejemplo como él. Resistía a Dios como todo, pero se transformó en los más predicadores de todos. Hay un pastor en Londres que él trabajaba conmigo. Fumaba, que era una cosa terrible. Bebía, que era terrible. Y un día él estaba hablando malos de creyentes. No que la gente que bebe, que fuma, habla malos de creyentes, pero que de creyentes, pero que este hablaba. Y yo estaba trabajando así en la oficina y escuchaba él y decía: por los creyentes escuché de un pastor que robó. Yo escuché de un pastor que pegó no sé quién. Escuché de un creyente de una iglesia que está comprando y no está pagando. Escuché tal y cual. El Espíritu Santo habló en mi corazón diciendo: vai y habla con él, que él será un siervo mío y que él será un cristiano de aquellos enojados, que solo para de predicar cuando la persona se convierte. Me levanté, fui lá, y estaba cercado de gente, todos sonriendo, los cristianos, y yo, el único cristiano, fui lá, entré en el medio del grupo. Y todos se callaron, que estaba hablando mal de cristiano. Un cristiano llega y yo llegué y falei así: perdona cortar la conversación de vosotros, quiero solo decir algo para ti, William. Jesús está diciendo para ti que tú vas a se convertir, tú vas a se bautizar y tú vas a tornar un profeta en las manos de él. Tú vas a ser un pastor de aquellos que predican la palabra y acompañan a la persona hasta se convertir. Ya empezó a se converter nesta hora. Ele mirou para mim e disse assim: amém, se for de la voluntad de Dios. Hoy es un pastor de Dios que cuida de una iglesia linda en Londres. Tuvo el privilegio de discipularlo y llevarlo a Cristo. Pero que he descubierto que las personas que son más amigas del evangelio son las que más tienen dificultades de cambio.
son aquellas que, está todo bien. Y el problema es que existen muchos de nosotros acostumbrados en la iglesia con un Dios que está disponible solamente cuando tenemos algo malo en nuestra vida. Ahora voy a orar, ahora voy a pedir a Dios, ahora voy a hacer un ayuno, ahora. Y puede estar seguro, hermano, si las cosas están todas bien, Dios va a hacer algo para que tú vengas a acercar de Él. Diga, mire para tu hermano, diga así: tú eres hijo, no eres bastardo. Diga. ¿Cuántos aquí son padres? Diga amén. Amén. Algunos son padres que tienen los hijos lejos y otros son padres que tienen los hijos cerca. Aquellos que tienen los hijos lejos, ¿les gusta que tus hijos estén lejos? Diga amén. Aquellos que tienen los hijos cerca, ¿les gusta que sus hijos tarden mucho en acercar a ti? Diga amén. No, ¿son usted? Misericordia. Vamos a hablar después por privado, hermano. Porque nosotros que somos padres tenemos necesidad de tener nuestros hijos cerca, de mirar si está bien, de protegerlos. Si va a salir con un grupo que nosotros no conocemos, damos hasta un teléfono diciendo: te voy a llamar de tanto en tantos minutos. Nos aseguramos con quienes están caminando, porque en nuestra preocupación hay un Dios que no te trata como un bastardo. Hay un Dios que te quiere como hijo, porque tú eres nacido otra vez en sus brazos. Hay un Padre que quiere un nivel de intimidad. El encuentro que Jesús quiere con nosotros todos los días es un encuentro de intimidad, no un encuentro que nosotros pedimos: Jehová dame esto, Jehová dame aquello, Jehová abre esta puerta, Jehová sana esto, Jehová pone la mano en el miserable del esposo, en la coitadita de la esposa, Jehová hace esto. No, hay un Dios que está queriendo tener un momento contigo diciendo: Padre, quiero decir que te quiero, soy pendiente de tu amor, quiero decir que te amo a cada día. Creo que en el nombre de Jesús en 2014 vamos a vivir tiempos de intimidad con Dios aquí en esta casa. Que Jesús será contigo, no como una ayuda constante, no, esto Él es naturalmente, pero que si preguntar quién es Jesús para ti, tú vas a decir: es mi Padre amado, a quien yo estoy pendiente de toda mi vida. Si prepare, porque el encuentro que Jesús va a tener contigo es encuentro de intimidad, por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuanto más cerca estoy de Jesús, más lejos tiene que estar Satanás. Es por eso que hay gente que valora lo que el diablo hace, porque no conoce que Jesús está con él. Cuanto más conmigo está Jesús, más lejos está Satanás. Siempre que alguien me habla diciendo: pastor, estoy viendo el diablo en tu vida, no, tú estás equivocado. Limpia tus ojos mejor, porque más cerca están los ángeles acampados del Señor sobre mi vida. Hay un Jesús que no se aparta de ti. Cuando preguntaron a Pablo diciendo: ¿o qué puede separarnos del amor que hay en Cristo Jesús? Él escribe en Romanos capítulo 8 diciendo: ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la comida, ni el espacio, ni las cosas que son profundas, ni la altura, ni la profundidad, ni la persecución, ni la lucha, ni la hambre, ni la desnudez tiene el poder de nos separar del amor que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Mira para tu hermano y diga: si tú eres amado del Altísimo. Aleluya. Vamos a aplaudir al Señor Jesús en esta noche. El encuentro de intimidad. Dígalo conmigo: encuentro de intimidad. Encuentro de intimidad. Yo podría descender aquí con tantos encuentros, pero que hay un encuentro que es uno de los encuentros más duros que nosotros pasamos con Jesús. Capítulo 26 de Mateo, a partir del versículo 36. Son los últimos momentos de Jesús con los discípulos. Digo conmigo: los últimos momentos de Jesús con sus discípulos. El clima era terrible. El clima era terrible. De repente Jesús llama a los discípulos y diciendo: vamos a orar. Diga conmigo: el encuentro de la oración. Porque en el encuentro de la oración es a donde es revelado quién nosotros somos. Es a donde es revelado o qué está dentro de nosotros. Capítulo 26 de Mateo se pasa algo que a principio para mí era una locura, pero que después comprendí que Jesús quería hacer. Jesús llama a los discípulos, termina la Pascua, termina de participar de la Pascua y de la Santa Cena, tiene el momento de lavar los pies, capítulo 13 de Juan, de los discípulos. Habla de algunas cosas diciendo: voy a ser crucificado, voy para el Padre, pero que no dejaré a vosotros órfanos. Capítulo 14 hasta capítulo 17 de Juan habla de manera íntima, detallado, que pasó de esta conversación. En el capítulo 26 de Mateo dice la palabra de Dios que Jesús llega para los discípulos diciendo: vamos a orar.
Ahí él hace una pregunta diciendo, ¿alguien tiene un cuchillo? ¿Alguien tiene una pechera? ¿Cómo abre un facão? Machete. Machete. ¿Alguien tiene un cuchillo? Ahí Pedro, claro, se dirige a Pedro. Yo tengo, Señor. Pedro llevó un cuchillo para la Santa Cena. Fue para la Santa Cena porque voy a poner un cuchillo aquí en caso que algún hermano usó el cuchillo, y fue para la Santa Cena. Ahí Jesús dice, vamos a hacer un culto de oración, una vigilia, vamos. ¿Alguien tiene un cuchillo? Yo tengo, Señor. Pedro entonces va con el cuchillo para el culto de oración. Imagínate usted, hermano, uno está arrodillado, só aquela ponta así para afuera. Era Pedro. Jesús ora. Los discípulos están dormidos. Jesús ora un poco más, hace aquella declaración diciendo, no podéis velar conmigo por lo menos una hora. Los discípulos estaban cansados. De repente Jesús ora, sangra, su sudor se torna en sangre de tan intenso que era la oración. Él vence a Satanás, la tentación, clama al Padre diciendo, si posible pasa de mí esta copa, espero que antes de todo hágase tu voluntad. Jesús se levanta, llama a los discípulos diciendo, vamos porque llegó la hora del enemigo se manifestar. Ahí en este momento viene Judas acompañado de los soldados romanos. Cuando se acerca de Jesús, Pedro saca el cuchillo y